Porque el propósito de Dios en esto es demostrarnos su gracia. Todavía he levantado la mano. Es que la segunda parte del versículo 26 dice: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, que es Israel, ¿verdad? Sí, Israel. La impiedad, o sea que Jesucristo mismo ayudará a quitar de Israel la incredulidad, sí, para que se salve. Bueno, fíjate que la incredulidad es quitada por el oír la palabra de Dios. O sea, no es un acto mágico. No es un acto mágico. Ahí es donde siempre ha estado el elemento inconsistente. O sea, no implica esto que Jesucristo vendrá a quitarle la impiedad a Israel. No. Porque de la misma manera Jesucristo ha quitado la impiedad de la gentilidad. Pero, ¿cuál es la clave para ser salvo? Es Jesucristo. Entonces, no puede haber acepción de persona. No puede existir acepción de persona. Israel no será salvo. No será salvo por ser Israel. Israel será salvo por reconocer a Jesucristo. Ojalá y todo Israel reconozca a Jesucristo, ¿verdad? Y sea salvo, claro que sí. Como ojalá y todo el mundo sea salvo y toda la gentilidad sea salva. Pero a fin de cuentas, la salvación es para aquellos que aceptan y reconocen a Jesucristo como Salvador. Ajá. Este verso que dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Sí. No es ni por ellos. Ajá. Es por la promesa que le dio a Abraham. Exactamente. Porque no es por obra. Exactamente. No es por obra. Porque, como digo, si fuera por ellos, ni los salvaría. Correcto. O sea, sí que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. O sea, si fuera por ellos, ni los salvaría, punto. Pero lo salva por la gracia. Lo salva por la gracia. Ahora, porque no se lo merece. Piensan ustedes que Dios no cumplirá su propósito o su promesa a Abraham si salva solo a un judío. Claro que la cumple. Claro que la cumple. Porque fíjense que la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjate que... Sí, está bien, espérate, pero no nos quedemos aquí. Yo sé lo que tú quieres decir. Pero fíjese, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Si el texto estuviera hasta ahí, entonces querría decir que la muerte de Cristo salvaría ¿a quién? A toda la gentilidad. Pero no salva a toda la gentilidad el sacrificio de Cristo en la cruz. No. Tiene el propósito de salvar a toda la gentilidad para todo aquel que en Él cree. O sea, el propósito de la salvación es para todo el mundo. Pero la cruz exige una respuesta para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿piensan ustedes que ese principio va a ser aplicado a la gentilidad y no le va a ser aplicado a Israel? Si la tesis de Pablo es que los dos pueblos, gentiles y judíos, en el principio eran el mismo. Lo único fue, la tesis de Pablo es que antes de Dios despreciar a los judíos, había despreciado a los gentiles. ¿Y por qué los despreció? Desde Abraham. ¿Ah? Desde que lo sacó de los caldeos. Sí. Se hizo un pueblo. ¿Verdad? Pero antes de aceptar a Israel, Dios había despreciado a los gentiles. Y ahora la tesis de Pablo, ¿cuál es?
Cuando Israel despreció a Dios, Dios se acercó a los gentiles y volvió a retraerlos, a retomarlos. Una vez termine su plan con los gentiles, entonces retomará ¿qué? Su plan con los judíos. Pero ese plan con los judíos no tiene una acepción. Para un judío ser salvo, tendrá que reconocer al Mesías. Si no reconoce al Mesías, no se salva por ser judío. No se salvará por ser judío. Se salvará por reconocer al Mesías. Como un gentil no se salvará porque Dios decidió obviar a los judíos para salvar a los gentiles. No. De tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo unigénito. Pero está condicionado ¿a qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, esto es un planteamiento bien profundo. Sí, adelante con tu pregunta. La plenitud de los gentiles. Sí. Cuando Pablo habla de esto, es porque él está entendiendo o creyendo que Cristo viene en su tiempo y que va a haber un momento en que los que de ese tiempo eran gentiles iban a ser salvos, y entonces Dios iba a tratar con los judíos, porque Pablo creía que Cristo iba a venir en ese tiempo. Bueno, porque hablar de la plenitud de los gentiles hasta el tiempo de nosotros implica otras cosas. Bueno, cuando él habla de la plenitud de los gentiles, lo que él está diciendo es, en lo que él entiende y cree, que llegará un día en que terminará el plan de Dios para la gentilidad, para comenzar el plan de Dios para Israel. ¿Lo creí en su tiempo? Sí, obviamente, él lo está planteando cuando esto termine. No da base para pensar si lo está diciendo en su tiempo o si lo está postulando para la posteridad. Porque lo que es importante en el proceso es que Pablo entiende lo que yo mencioné al principio de la gracia irresistible. Y él entiende que no solamente se salvarán gentiles, sino que se salvarán naciones, se salvarán pueblos con el mensaje de Jesucristo. Ahora, no podemos distinguir si él está hablando en el tiempo presente de él o si está hablando para el futuro. Yo prefiero entender que está hablando para el futuro. Yo creo que un día, como dice él, un día se terminará. ¿Cómo dice? Sí. Volvemos de nuevo. Pablo no es predestinacionalista. Pablo es Pablo, haciendo teología. ¿Ah? ¿Qué quiso decir cuando habló de predestinación? Pues fíjate que cuando tú lees las cartas de Pablo a los romanos y habla de predestinación, siempre está dirigiendo su carta a los judíos. Siempre que Pablo habla en la carta a los romanos de predestinación, está hablando a los judíos. Y está hablando en el lenguaje que Israel entiende, porque Israel entiende que ellos fueron predestinados. ¿Ves? O sea, yo no estoy diciendo que, oiga bien, yo no estoy diciendo que los que creen en la predestinación están equivocados o los que creen en el arminianismo están equivocados. Esos son otros 20 pesos. Eso es otra cosa. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Pablo escribió esto, Pablo no tenía intención ni de establecer la doctrina de Calvino ni la de Arminio, porque ellos no existían. Pablo está desarrollando ¿qué? Un concepto teológico según le está siendo revelado. Luego se desarrolla en las escuelas de interpretación y aparece un calvinismo y aparece un arminianismo. Pero eso son otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? No hay que entremezclarlo aquí. Aquí ya y sencillamente lo que está dentro del contexto histórico es lo que es importante, porque ahí es donde está la pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Déjame terminar. Voy a hacer planteamiento, sí. En 5 minutos más nos vamos, ¿sabes?